Este video va a ser muy diferente ya que estamos en otro escenario con otra iluminación y estoy grabando esto con mi celular. Entonces solamente espero que esto salga bien. Ojalá que sí. Hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Karina Berry y el día de hoy les traigo mis favoritos del 2017. Este video va a ser muy parecido al del año pasado, donde les hablaba de mis historias favoritas, y digo historias porque voy a incluir películas, libros y series. Estas historias o estas elecciones que yo hice son mis favoritas por distintas cosas. Hay unos que son mis favoritos más que nada por la historia, por lo que me transmitieron, por momentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a empezar de una vez. En el número 17 tengo una película que es Pasajeros. La historia de esta película va en que es un experimento que van a hacer con ciertas personas donde las van a mandar a otro planeta. Para esto las tienen que dormir o los tienen que dormir porque son muchísimos años, o sea, son años los que tienen que viajar a ese nuevo planeta. Entonces, pues si los mantienen despiertos, al momento de llegar, pues van a estar muertos. Entonces es por eso que los mantienen dormidos. Pero durante este experimento, o sea, todos los tripulantes de esta nave están dormidos. Entonces en eso ocurre un error donde se despierta un tripulante muchísimo tiempo antes de lo que tenía que ser. Él está completamente solo, no sabe cuál fue su error porque esa nave solo está tripulada, o la única persona, bueno, o el único habitante que está ahí es un robot que no puede decirle absolutamente qué es lo que está pasando y él quiere saber. Entonces la historia se pone muy padre. Tienen que verla, o sea, si no la han visto tienen que verla. A mí me gustó mucho por la historia, por la interpretación. Simplemente me encantan esas historias en las que nos pone a pensar ¿qué haríamos nosotros? O sea, ¿qué decisiones tomaríamos si estuviéramos en el papel de ese personaje? Y nos tocaba despertarnos muchísimo antes. Entonces la verdad es que se convirtió en uno de mis favoritos. Yo lo puse en mi lista y de inmediato le puse un 10. En el número 16 tengo una serie, y es una serie viejita, y es Cómo conocí a tu madre. Es una serie que hizo mucho boom, sobre todo porque la iban a quitar de Netflix. Bueno, la quitaron de Netflix. Toda la serie transcurre en lo que Ted le platica a sus hijos cómo conoció a su madre. Entonces nos va contando la historia también de cómo conoció a ciertas chicas y cómo estas chicas no llegaron a ser tampoco pues la indicada, o no llegaron a ser su mamá. Y está muy padre porque pues nos platica de cosas de amor, de vida, porque junto a eso nos va platicando las vivencias o las aventuras que tenía con todo su grupo de amigos, que son muy divertidas. Hay personajes muy memorables que la verdad a mí simplemente me encantó, me divertí muchísimo, y sobre todo, y por lo que pongo la serie en mis favoritos, es por esos pequeños capítulos en los que nos platicaban más que nada de la vida, de las elecciones, y que en esos capítulos había una reflexión. Eran capítulos que a lo mejor nos trataban como entre gracia con comedia, pero que llegaban a impactar de una manera sorprendente. Yo todavía no recuerdo el capítulo de la hamburguesa, donde Marshall está buscando una hamburguesa, la hamburguesa perfecta. Y ese capítulo me pegó de una manera inimaginable. Para los que ya vieron la serie, pues ya más o menos se acuerdan de qué va. Entonces esos capítulos son los que a mí hicieron que fuera una serie favorita. En el número 15 tengo una película, Jefe en pañales. Bueno, y aquí toda la historia comienza cuando en la casa de Tim llega un bebé. Un bebé muy misterioso, y que él empieza a sospechar que trae algo entre manos. Él lo comienza a ver que el bebé habla y que es como un mini ejecutivo, y pronto se va a dar cuenta que ese bebé en realidad es un ejecutivo de toda la creación de los bebés, y va a la tierra, o va a esa familia para descubrir el gran misterio de por qué la gente ya no quiere tener bebés. La verdad es que está muy padre, muy divertida, muy curiosa, muy creativa también, pero a mí la razón por la que me gustó es por la visión que nos da hacia los hermanos. Para los que han tenido, creo que este mensaje va más que nada para los hermanos que ya, o sea, ya uno ya está más grandecito, cuando de repente es como que sorpresa, vas a tener otro hermanito.
Me gustó mucho porque realmente pasa así, ¿no? Como los niños van tomando y tienen, o sea, cómo van a competir por el amor de los papás. Y cómo te das cuenta al final, pues que no, o sea, no es una persona que llega a quitarte tu lugar ni con el que tienes que competir por el amor de tus papás, sino que es un compañero de aventuras. Y pues no sé, me gustó mucho esa como metáfora. En el número 14 tenemos un libro y es Star Still Grows It, creo. Mi pronunciación es malísima, de Melinda Tao. En este libro nos encontramos con la historia posterior a Romeo y Julieta. ¿Qué es lo que pasa después de que hubo este asesinato masivo de unos contra todos? ¿Qué va a hacer la familia Montesco y qué va a hacer la familia Capuleto? ¿Todo se va a quedar ahí o va a empezar realmente una guerra? Bueno, pues ahora tenemos la historia de Rosalina y Benvolio, que ellos van a casarse para resolver los problemas, porque la teoría del príncipe Escalo es que si un matrimonio arruinó a la familia, otro matrimonio lo va a arreglar. Yo debo reconocer que la historia de Romeo y Julieta no es mi favorita. La verdad es que, o sea, sí lo puedo ver y la disfruto, pero con esta historia creo que me reconcilié con toda esta historia medieval, con todo este amor pasional, qué es lo que va a pasar. Y la verdad es que para mí no hay mejores protagonistas de Romeo y Julieta que Rosalina y Benvolio, porque realmente es un amor pasional, pero más reservado, pero con amor-odio. A mí me encantan esas historias también con amor-odio y se convirtió en uno de mis favoritos. Además que la historia fluye rápidamente, en verdad no hay una cosa que tú puedas decir esto está de más o aquí le faltó, aquí le sobró, nada, la historia es perfecta. En el número 13 tengo una serie que también se convirtió en una de mis favoritas. Estoy hablando de Las Chicas del Cable. Es una historia que reconozco que es más una telenovela, pero me gustó mucho, sobre todo porque está ambientada en los años 20. Creo que sí, en los años 20. Creo que tiene muchos matices esta historia. No solamente tenemos como que ¡fum!, el romance, sino tenemos como que esta historia antigua e incluso también los derechos de las mujeres. Tenemos esta liberación de ellas, de las mujeres, como ellas se empoderan y también empiezan a pedir sus derechos. Cómo está toda esta industria del teléfono, cómo va evolucionando, más unos secretos, unos giros inesperados. La verdad sí es una serie muy muy buena y muy recomendable. Si no la has visto y si te gusta ese tipo de historias o películas románticas, se los recomiendo muchísimo. En el número 12 también tengo una serie, y es una serie que yo sé que mucho les gusta, pero que yo apenas vi en el 2017 y estoy hablando de Sense8. Y la verdad es que es una serie, ni siquiera sé si puedo realmente platicar de qué va, porque creo que no lo he terminado de entender del todo. El punto es que hay 8 personas conectadas telepáticamente o sensorialmente, donde se conectan de diferentes países y pueden sentir, pueden incluso como adentrarse al cuerpo de la otra persona. Si pueden ver la serie, vayan y véanla, es una serie que vale muchísimo la pena. Pero creo que esta serie, más que ser valiosa por todo el tema de las sensaciones, es valiosa por todo lo que está detrás, por todo lo que esto va conectando, porque tiene una diversidad de temas. Simplemente el hecho de ir saltando de país en país, de personaje en personaje, es maravilloso. Personajes que están ahí y que nos van a aportar algo a la historia, que cada uno tiene una historia que contar y que cada uno tiene sus dificultades, sus felicidades. O sea, es ver toda esa diversidad de personajes, es maravilloso. Y simplemente tú te emocionas, te enamoras, te enojas, todo con ellos. Y eso creo que es lo más valioso de la serie. Toda esta historia, toda esa serie está basada en los personajes. En el número 11 tenemos otro libro y es Cartas a los Perdidos. Nuestra protagonista acaba de perder a su madre y la única forma en la que ella puede liberarse y puede seguir como que este vínculo con ella es escribiendo cartas, las cuales deja en el cementerio en su lápida, y todo está bien ahí hasta que un día una de sus cartas es contestada. Ella se enoja muchísimo porque siente que es una falta de respeto hacia la memoria de su madre, hacia lo que ella está haciendo, y simplemente siente que ya no está segura al escribir eso. Algo se rompe dentro de ella y hace que ella entre en crisis.
por lo cual le contesta a la persona que contestó su carta, diciéndole que es una falta de respeto, diciéndole un montón de cosas, y de ahí van a comenzar a seguirse mandando cartas, a seguirse comunicando, y lo que para el principio ella era como una crisis, algo que iba a ser algo muy malo porque no iba a tener la comunicación con su madre, termina siendo su terapia y termina ayudándola mucho a superar la muerte de su madre. Después va a darse cuenta que esa persona que le está contestando las cartas quizá la conozca. Van a pasar muchos giros inesperados en esa historia. Bueno, y escogí este libro entre mis favoritos, más que nada por toda la cuestión de duelo. Creo que lo va manejando de una manera diferente. O sea, yo no había visto libros donde manejaran el duelo de esta manera, donde nos habla de la autodestrucción, donde nos habla de estas técnicas en las que uno va sacando el dolor. Es un tema fuerte, pero que a la vez creo que puede ayudar mucho, incluso a unas personas que estén pasando por una situación así. No sé, creo que uno lo puede leer de diferentes maneras. Cuando ya pasó por el duelo, cuando estás pasando por el duelo, o simplemente incluso si tú no has pasado por un duelo, pero tienes a una persona cercana, creo que es un libro que ayuda mucho a entender esa situación. En el número 10, y ya empezamos con el top 10, está la película La Habitación. Yo sé que ya es una película vieja, pero yo apenas la vi y me pareció impactante. En esta película nos habla de nuestra protagonista que está encerrada en una habitación. Hace tiempo fue secuestrada, ella tuvo un hijo y el hijo y ella viven en esa habitación donde está todo cerrado y solamente tienen una ventana o como un tragaluz que está en el techo, que es la única entrada de luz. Ellos tienen que convivir en esa habitación, hacer su vida, el niño tiene que hacer su ejercicio, todo conforme a la habitación, a donde están. Y aquí podemos ver dos situaciones completamente diferentes. Y es donde nos pone a pensar, ¿para quién es peor? ¿Para quién es peor esa situación? Para la mamá, que pues ella conoce el mundo exterior, que fue secuestrada, que le toca vivir toda esta cuestión, que ve a su hijo crecer encerrado, que no sabe si su familia le está buscando o no le está buscando, o cómo es vivir simplemente en un ambiente encerrado. Y por otro lado tenemos al niño que ha vivido toda su vida encerrado, que lo único que existe o lo único que puede imaginar es lo que está dentro de ahí, y que para él no existe absolutamente nada más de lo que está afuera, por más que su mamá se lo platique. Entonces es un mundo muy pequeño y les digo, simplemente nos hace reflexionar, nos hace pensar, nos hace sentir. Es una película que deberían de ver, sobre todo si les gusta mucho la cuestión de thriller. Creo que también es una película reflexiva, creo que tiene muchísimos matices esta película. Y en el número 9 tenemos a Cómplices de Benito Taibo. Es un libro con el que me divertí muchísimo, donde la temática principal es hablar sobre la lectura, sobre cómo nos va cambiando, cómo nos va ayudando. Más que nada el autor lo que nos trata de platicar, lo que nos trata de transmitir es la cuestión de cómo iniciamos en el proceso de la lectura, todo lo que esto conlleva, todo lo que esto implica y cómo es eso, cómo es esa transformación, cómo es el agarrarle el cariño a los libros de una forma muy peculiar y muy divertida. Yo este libro lo escogí prácticamente por eso, porque es un libro con el que disfruté mucho, con el que me reí mucho y que realmente pude como encontrar una lectura refrescante, ligera y concisa. En el número 8, y lo voy a pronunciar muy mal porque nunca puedo pronunciarlo bien, es Gilmore Girls. Las chicas Gilmore, mejor, en español. Y es una serie que me acompañó en una etapa muy muy bonita para mí. Creo que esta serie es una serie también retro, es una historia viejita, es una serie ya de hace mucho tiempo atrás, que yo recuerdo verla cuando iba en la secundaria hace mucho tiempo. Y recuerdo que de repente la encontraba en la televisión y veía pedacitos, y con esos pedacitos que veía, porque obviamente una sí veía las series, hace tiempo uno no veía los capítulos completos, las temporadas completas, no, uno veía pedacitos y con esos pedacitos yo lograba enamorarme de esa serie. Me ayudaba muchísimo a relajarme, es una historia muy divertida donde nos habla
pues más que nada de la convivencia de una mamá y una hija, cómo van creciendo, cómo fue para ella, porque ella fue madre soltera y fue madre adolescente. Entonces, cómo fue este proceso de crecimiento y cómo podemos ver que Lorelai es todavía una adolescente que como que no maduró, pero a la vez tiene sus momentos maduros y sus momentos en los que tiene que ser buena madre. Y también a la vez tenemos a Rory, que es una chica muy inteligente, pero que a su vez pues va cometiendo errores. Es una serie altamente recomendable, a mí me encanta porque tiene muchísimas cosas, en verdad uno disfruta estarla viendo, aunque lamentablemente el último o la miniserie que sacó Netflix, la verdad es que no fue mi favorita, pero de todos modos ese tiempo con las chicas Gilmore fue fabuloso. En el número 7 tengo la película Dunkerque, una historia donde nos platica de unos soldados que no pueden salir de Dunkerque. Están encerrados, están bloqueados y cualquier manera que ellos quieren hacer, ya sea por submarino o caminando o por lo que sea, por avión, son atacados. La desesperación de que quieren salir y no pueden hacerlo, entonces vamos viendo, creo que un lado muy diferente de las historias de guerra, de las películas de guerra. Creo que siempre vemos como que este lado en el que ambos grupos están peleando y ambos grupos están como que, ok, nos gusta la guerra, queremos matar, o no sé, creo que de repente al ver muchas historias, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, uno puede pensar como de que, ok, o sea, creo que ya todo se contó, ya nos saquen otra historia de la Segunda Guerra Mundial. Y error. Aquí la verdad es que es una historia que se debía de contar, que lo cuentan de una manera perfecta. Lo cuentan con una banda sonora maravillosa, que en verdad uno logra adentrarse a la historia y estás pidiendo así como que por favor, ya, o sea, ya. Tal cual película de terror que tú empezabas a escuchar la música, los sonidos y decías, no, ya no. No es una película agradable, pero creo que es una película que es muy bien hecha. Nos va platicando, se sienten las emociones, se siente la frustración, se siente la desesperación, se siente todo eso con una banda sonora, les digo, perfecta, que simplemente, o sea, para mí yo solamente puedo definir, la puse en este top porque es una obra maestra, es lo mejor de lo mejor que he visto en este 2017. En la posición número 6 tengo una temporada de una serie que es la quinta temporada de Orange is the New Black, y seguramente lo pronuncié muy mal. Esta serie tenía momentos buenos, momentos lentos y momentos malos, pero la quinta temporada la verdad es que pasa de una manera perfecta, cómo va empezando todo este retén, todo lo que tiene que hacer, todo lo que implica, cómo cada persona o cada personaje va tomando su lugar y su posición, cómo se van creando estas alianzas, cómo hay cosas de verdad muy muy fuertes, mucha violencia, pero que es la violencia necesaria para que ocurra todo lo que va a pasar en la serie, y siempre con esa comedia, que la verdad a mí me encanta la comedia de esta serie. Es una comedia negra, un humor negro que a mí me encanta muchísimo. Le recomiendo muchísimo esta serie. Y bueno, ¿qué les puedo decir de ese final? Ese final simplemente llega, o sea, yo ya necesito la sexta temporada, ya, por favor. En el número 5 tengo a Cress de Marissa Meyer, que más que nada tengo a toda la serie de Crónicas Lunares, pero el Cress es mi libro favorito de toda esta serie, ya que aquí hay más acción, se complementa todo. Tengo varios videos ya hablándoles de la serie, no voy a abundar mucho en eso, pero esta serie o estos libros nos hablan de una cuestión futurista, donde nos vamos a ver el retelling de varias princesas de Disney. Y en Cress tenemos la historia de Rapunzel, que como les digo es mi historia favorita, más que nada porque es un libro tierno, un libro en el que pasa la acción, en el que podemos realmente ver a todos nuestros personajes favoritos. Ocurren muchísimas cosas, muchos giros inesperados, simplemente es perfecto. En el número 4 tengo Hasta el Hueso, que es una película de Netflix con un tema muy fuerte que es la anorexia.
Aquí tenemos a Ellen, que es nuestra protagonista, el cual ella sufre anorexia desde hace muchísimo tiempo. La han ido llevando a tratamientos, a varios sitios, pero simplemente ella no se recupera y la llevan a un nuevo sitio donde es como un retiro, donde va a estar relacionada con personas que están sufriendo lo mismo que ella. Y se va a dar cuenta de muchísimas cosas, más que nada de toda esta cuestión de que no es tan fácil salir de esta enfermedad. Tenía un poco de miedo con esta película, más que nada porque pasaba lo mismo que había pasado por 13 razones, donde era un tema delicado que simplemente no lo supieron manejar de la mejor manera. Aquí creo que manejan mucho los temas, sobre todo con un tema que es como la anorexia, donde siempre se agarra de pincitas. Un tema tratado de una manera cruda, diferente, todo lo que transcurre detrás de la enfermedad y los motivos externos, más bien los motivos internos más que los externos, porque siempre hablamos como que de lo externo, y esta película se adentra más a lo interno, a qué es lo que está pasando. Elegir este top 3 fue la verdad muy complicado, porque estas 3 historias son mis favoritas y la verdad es un top 3 que huele muchísimo a México. En el número 3 tengo ni más ni menos que a la película de Coco. No les voy a platicar de qué va la historia porque seguramente ya la conocen, sin embargo les voy a platicar pues por qué me gustó o por qué está entre mis favoritos. Pero al verla, ¿qué les puedo decir? Es una representación muy muy buena. Uno puede identificarse, puedes ver a tu abuelita, puedes ver a tu mamá, puedes ver a tus vecinos, puedes conocer la historia, la comida, la música, la trama. Muy representado. Yo al menos, por ejemplo, ahorita estoy viviendo en Michoacán, viví en Guanajuato, y ver realmente ese ambiente, esa representación de las películas de una manera perfecta. Toda esta cuestión también de la historia, de la muerte, del extrañar a tus seres queridos, qué es lo que va a pasar. El soundtrack de la banda sonora de la película, nunca, la verdad, yo nunca he estado obsesionada tanto con una banda sonora como con este. O sea, en verdad, las canciones las escucho, me ponen la piel chinita. Son historias, simplemente, es una historia bonita, o sea, es una historia que más allá de representar a lo mejor el Día de Muertos, representa mucho a México, y uno agradece que se fijen en México para hacer historias así. Ver esa tradición, ver la tradición de muertos y ver que uno prácticamente pues no la sigues, o sea, ya no haces eso. Para mí fue como una bofetada, como diciendo, ¿qué estás haciendo? O sea, ve y pon un altar. Al menos yo la verdad debo confesar que yo no pongo altar en mi casa. Y habla mucho de eso, ¿no? De cómo las tradiciones se van perdiendo, también de cómo es la vida aquí en una familia mexicana, donde por lo general, pues, no digo que todos, pero muy por lo general es eso de cortar las alas, de no tienes que hacer lo que te gusta a ti, sino lo que tú fuiste o naciste para hacer. Vamos al número 2, que en esta posición está Conferencias sobre la lluvia, que es un libro pequeñito, en verdad, de 60 páginas, y que uno se puede pensar dónde diablos está tanta emoción, todo lo que contiene ese libro. La trama va así, habla exactamente de una conferencia sobre la lluvia que va a dar un bibliotecario donde se le pierden los apuntes. Entonces se empieza a dar un discurso de lo que pasa por su mente. Es un libro que yo desde el principio les puedo decir que empecé a llorar. Obviamente, no sé si es por el momento, obviamente era por mi momento, pero que contiene una melancolía que uno se identifica, que uno puede apreciarla y decir como que diablos, ahí está, se palpa la melancolía desde las primeras hojas. Y les digo, uno se pregunta cómo en tan poquitas hojas nos puede transmitir tanto el autor. Pues lo que decía Freud, ¿no? Sobre la asociación libre, sobre el discurso, sobre cómo es tan terapéutico el ir fluyendo con las palabras y el ver qué es lo que pasa con una historia que al final sí nos damos cuenta pues que es melancólica, pero cómo nos vamos adentrando a este sinfín de historias, de todo lo que va pasando. Es un libro perfecto. Creo que ninguna de las historias que yo voy a platicar ahorita
es perfecta, tiene su lado bueno, su lado malo, pero no les podría decir por qué están en mis favoritos, porque pues es más algo interno, pero que sin duda son historias que les recomiendo ampliamente. Y sin duda Conferencias sobre la lluvia es una historia que a mí me recomendaron y que yo se la recomiendo a ustedes. Nos pasamos a mis favoritos de favoritos, que dudé mucho en que compitiera con Conferencias sobre la lluvia, porque este fue el último libro que leí. O sea, por poco Conferencias sobre la lluvia no entra en este top. Y en el primer lugar estoy hablando de La mujer que buceó dentro del corazón del mundo, de Sabina Berman. La historia de qué va, habla de Karen. Karen es una chica autista que prácticamente los primeros años de su vida vive incomunicada, siendo una cosa, como ella se define. Posteriormente encuentra a su tía, o su tía la encuentra a ella y le enseña lo que es la identidad, lo que es el lenguaje, y hace que todo su mundo revolucione. Y a su vez Karen, con estas capacidades extraordinarias que tiene, hace que todo el mundo evolucione, que todo el mundo tome un rumbo distinto. Nos enseña cosas muy padres, como es la cuestión de la existencia, el pensar, el existir, la cuestión de la identidad, la cuestión de todo esto de los trastornos, de las enfermedades, de las personas que sufren esta enfermedad, cómo es el vivir con esta piel, cómo es vivir con esta personalidad, cómo es vivir a través de ella, cómo ven sus ojos y cómo tiene que vivir este cambio del mundo en el que pues todos van y le dicen que tiene capacidades diferentes. Y simplemente es un libro que nos hace querer leer más, nos hace querer saber más. Es un libro de esos que uno lo abre y quieres saber qué va a haber después, quieres saber qué cosas contiene, quieres saber más sobre el autismo, más sobre la pesca, más sobre el atún, más sobre Karen, más sobre toda esta historia. Es una historia muy muy bien construida, que les digo, no es una historia perfecta, pero simplemente es una historia que nos va a removerla hasta la última partícula de nosotros. Se lo recomiendo ampliamente. De hecho, yo he estado buscándolo para hacer un sorteo, pero no lo he vuelto a encontrar y es una pena. O sea, son libros que yo quiero tener para regalar, para recomendar, para decir vayan y lean este libro. Y ese es mi favorito del 2017 y me alegra mucho que sea de una autora mexicana. Y pues sin más, este es mi top favorito de historias del 2017. Espero les haya gustado y no se vayan sin dejarme cuáles fueron sus historias favoritas aquí abajito en los comentarios. Nos vemos para la próxima en otros favoritos o en otra cosa. Los quiero mucho. Adiós.